Debemos tomar en cuenta que nuestro yo nos permite relacionarnos con las cuatro funciones primordiales: el sentimiento, la intuición, la sensación y la racionalidad. Estas tendrían variaciones de acuerdo a nuestra personalidad, pero también nos va a permitir orientarnos a través de estas cuatro funciones. Nosotros podemos verla como puntos cardinales y nuestro centro, el yo consciente, nos permitirá escoger la dirección que nos conviene. El yo le sirve a nuestra psique para orientarse, pero una parte de ese yo, como hemos visto, es una sombra y está oculta de nosotros. También puede servir para entender cómo algunos mecanismos del cuerpo están allí, cómo hay un flujo entre el consciente y el inconsciente. Por otra parte, el yo vulnerable, tanto al mundo exterior como al mundo interior, está en un sistema disipativo que se va a dividir en dos partes: ectopsique, ectos quiere decir fuera, y endopsique, endos quiere decir dentro. La ectopsique se refiere al sistema de conexión de la conciencia con el ambiente que la rodea y con las relaciones o impresiones que recibe de él. Nosotros hemos dicho que tenemos cuatro funciones ectopsíquicas, de las que ya nosotros hemos hablado, y de ellas van a surgir los tipos psicológicos. Está el pensamiento, que es la capacidad de percibir y juzgar; la sensación, que es la capacidad de dar cuenta de lo percibido como existente; la intuición, que es la capacidad de relacionar el pasado con la probabilidad; y el sentimiento, que es la capacidad de valorar de forma afectiva las cosas. En el caso de la endopsique, como hemos dicho, endos quiere decir dentro, se refiere a la parte del sistema que se conecta con los contenidos conscientes y que procesa contenidos inconscientes. Esto también va a tener cuatro funciones o cuatro apariciones que funcionan de la misma forma que la otra: la memoria, las emociones y afectos, y algunos componentes subjetivos de las funciones de las que ya hemos hablado. Además están las contribuciones subjetivas de esas funciones y las invasiones del inconsciente. Vamos a hablar brevemente de cada uno de esos. En el caso de la memoria, es la capacidad de buscar recuerdos en el inconsciente y traerlos a la conciencia. Estos se almacenan o almacenan nuestras experiencias, tanto externas como internas, pero son capaces de salir del interior por medio de la voluntad o a veces de forma involuntaria. La memoria mantiene la unión de nuestra conciencia con el pasado y transforma estos contenidos. Por un lado, almacena aquellos que tienen un significado para nosotros, pero por otro, transforma los elementos que rechazamos y los deposita en el inconsciente. En el caso de las emociones y afectos, se refiere a nuestros estados afectivos que se basan en reacciones subjetivas a las cosas que por supuesto nos rodean y nos pasan, a nuestra propia individualidad. Estas poseen un componente bioquímico y se pueden acompañar por cambios fisiológicos y endocrinos. Están influidos por la experiencia y son adaptables. Las categorías básicas de las emociones serían miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza, etcétera, alegría. Luego tendremos los componentes subjetivos de las funciones, que se refiere a nuestras cuatro funciones básicas. Tenemos funciones de juicio, de estética, de deseo y de voluntad. Yo pienso, yo siento, yo deseo, yo hago. El asunto es que ninguna de estas funciones puede realizarse sin que se mezcle o sin que el individuo aporte un elemento de subjetividad. Así aparecen ante nosotros las contribuciones subjetivas de las funciones. Si yo, por ejemplo, me encuentro ante este escritorio o ante un pupitre y lo observo, puedo considerar que estoy ante un objeto de mi percepción. Ustedes se encuentran en este momento ante sus pantallas y están ante ese objeto de su percepción. Pero la representación del escritorio, del pupitre o de la pantalla es ya la consecuencia de una síntesis de sensación o de imágenes que bajo nuestro entendimiento
representa la unidad que llamamos escritorio o pantalla. La representación objetiva está cubierta por una capa de subjetividad. El color, los materiales, mi punto de vista, el juicio que hago sobre lo que dice, sobre lo que yo les digo, los recuerdos de las clases anteriores, que como verán siempre trato de traerlas. Todo esto hace que el yo de cada uno de ustedes realice esa síntesis. Las contribuciones subjetivas se presentan en forma de prejuicios, perversiones, subjetivismos, es prevenciones y no perversiones, subjetivismos. De esta forma, cuando aplicamos la función de la conciencia a un objeto, encontraremos siempre una contribución subjetiva. Estas contribuciones nos llevan a responder de cierta forma ante los objetos que nos rodean. Y ese encuentro no siempre es muy feliz. Así, por ejemplo, cuando nosotros encontramos un objeto cuya contribución nos molesta, lo colocamos del lado de la sombra. Y esto alimenta las relaciones con nuestro mundo interior. Pero esas relaciones generalmente pueden ser bastante dolorosas y molestas. Luego tendremos las invasiones del inconsciente, y esto se refiere a todas aquellas ideas, recuerdos, sensaciones o fantasías que surgen de nuestra mente de forma involuntaria, pero que hablan de mi inconsciente. Palabras que decimos sin querer, a mí me pasa mucho, como ya habrán visto. Fantasías, como imaginar que algo ocurre, un recuerdo a partir de un color, de un aroma, de una sensación o de una palabra. Este sistema disipativo es lo que alimenta nuestro yo y es parte de nuestra vida interior. Además, el yo tiene una función muy importante que es la de protegernos y defendernos. Nos permite adaptarnos a la realidad, le da sentido, nos permite aceptarla, comprenderla, nos ayuda a controlar nuestros impulsos, a tolerar la frustración y la angustia, y tiene una capacidad sublimatoria. Podemos concluir de esta parte que para la psicología y la psiquiatría, en general el yo es una construcción y va a funcionar como un sinónimo de la conciencia o como un órgano sensorial y sobre todo que armoniza cierto grupo de funciones que permiten nuestra totalidad. Para la filosofía, el yo es el entramado de lo que somos y tendría por supuesto que preguntarles qué es para uno o para cada uno de ustedes su yo.